soy Eduardo y bienvenidos a mi tercer caso de estudio en Game Studies Compact. Aquí podemos saber un poco más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Game Studies es ver los videojuegos desde un punto de vista académico, desde un punto de vista científico. ¿Qué significa? Que en universidades, en academias, institutos se investigan los videojuegos, se publican papers, salen journals, se hacen diferentes investigaciones con datos, estadísticas sobre los videojuegos y sus efectos en diferentes partes de la sociedad, o los videojuegos y sus efectos en diferentes aspectos de nuestra vida como personas. Por ejemplo, cómo los videojuegos pueden generar sentimientos de nostalgia, cómo los videojuegos pueden transmitir mensajes sobre la religión o sobre la fe, y cómo videojuegos dan una cierta representación de género, por ejemplo, del género femenino en diferentes videojuegos. Y esto también dependiendo de la perspectiva cultural, de la perspectiva regional, de la perspectiva del game design, de cómo se deberían construir estos personajes en diferentes videojuegos, y cómo nosotros como usuarios, como consumidores, percibimos este contenido y la representación desde un punto de vista también sociológico, político. Es decir, los Game Studies van un poco más allá del simple disfrute de los videojuegos y también los ven desde un punto de vista académico, científico, y se hacen diferentes preguntas. No se olviden que se pueden suscribir a mi canal, también encuentran los otros videos que pude hacer sobre los Game Studies, y también estoy en Instagram. En las disciplinas de los Game Studies y también de la Human Computer Interaction y de los Software Studies o de los Platform Studies existe un término muy interesante que es el ownership. El ownership, que viene del owner en inglés, significa este sentimiento de uno sentirse dueño de algo, o uno sentir que tiene una autoría, tiene un poder, tiene una influencia sobre un software, sobre un producto. Por ejemplo, el ownership en la Human Computer Interaction o en el User Experience Design se encarga de, en el diseño de interfaces, en el diseño de la aplicación y de relación con el usuario, qué tanto poder siente el usuario, qué tanto ownership, qué tanta autoría siente el usuario, influencia, posibilidades de operar un cierto software, qué tan fáciles, qué tan amigables, pero también qué tanto se siente el usuario. Yo puedo controlar esta app obedece a mis inputs, obedece a mis indicaciones. Entonces este ownership se trata de cómo los usuarios se sienten dueños de algo. Ahora, el ownership en los Game Studies habla un poco de qué tan dueño me siento yo de un software, de un juego, dependiendo de su formato. Esto es un poco abstracto, pero lo voy a explicar de la siguiente manera. La teoría actual en los Game Studies es que el formato de un videojuego, sea digital o sea físico, puede condicionar qué tanto valor le damos a este videojuego, qué tan dueños nos sentimos nosotros de este videojuego. Ahora, el ownership, el sentirse uno dueño de algo, en los Game Studies puede ir por el lado de los formatos físicos. Y esto es algo que ya se encuentra en la academia. Esta es una teoría, una rama en los Game Studies que ya se está investigando en este momento, que son los formatos físicos y el ownership, y cómo nosotros como usuarios, como jugadores, le damos valor a un videojuego, a un software, o una caja, o un cassette. Y esto también con el ownership significa que dependiendo si es un cassette, o un DVD, o un simple voucher con un código, nosotros nos sentimos más o menos dueños de este producto. Ahora, esto puede sonar un poco abstracto, pero ya existen investigaciones que nos pueden dar un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos una investigación que está en los proceedings de la Association for Information Science and Technology. Este es del año 2016 por Lee, Holmes y Loeb, y tiene el título de El formato de medio importa. Esta es una investigación en la que me baso también para este video, que habla de cómo los usuarios, cómo los jugadores le dan un valor diferente al videojuego. Por ejemplo, si es un cassette, o un DVD, o un Blu-ray, o si es un código de descarga o una compra digital por internet. Y de que los jugadores a los formatos físicos les dan un valor más subjetivo, más personal, porque es algo que ellos pueden asociar, por ejemplo, con años anteriores, con épocas anteriores, donde ellos ya crecían con esos formatos físicos. También porque a los formatos físicos le pueden dar un propósito de ornamento, es decir, mis cassettes, mis discos, los puedo poner en una repisa, los puedo usar como para decoración, y también porque es una representación de ellos como personas. ¿Qué significa esto? Que para los formatos físicos, estos nos pueden servir a nosotros como jugadores para expresar quiénes somos. Esto es muy interesante. Es decir, si a mí me gustan los juegos de, por ejemplo, de espionaje tipo Metal Gear Solid o Dishonored, me gusta tener mi disco, me gusta tener mi caja, mi Collector's Edition, para yo, a partir de estos formatos físicos, representar un poco mis gustos, quién soy yo como jugador. Y, por ejemplo, si me gustan los juegos de plataforma como Super Mario, me va a gustar un formato físico, por ejemplo, un cartucho o un juego de Nintendo Switch, y poder ponerlo en mi repisa o poder tenerlo a manera de exposición para yo representar mis gustos. Y también está el aspecto de la utilidad. Esta investigación también dice que nosotros como usuarios podemos utilizar formatos físicos para intercambio o para reventa. Entonces ahí le damos al formato físico de los videojuegos un valor agregado. Y también están los formatos digitales, que para jugadores más jóvenes es más rápido, es más común tener formatos digitales porque son más rápidos de descargar, y podría ser también porque muchos jugadores han crecido con formatos digitales.
Es decir, jugadores que pueden haber nacido en los 2000 o en la mitad de los 2000 han crecido más con formatos digitales en comparación a formatos físicos, mientras que jugadores de los 90, por ejemplo en mi caso, estamos muy acostumbrados a los formatos físicos, a los cartuchos, a los discos, en PlayStation 2, en GameCube, en Nintendo 64. Entonces para nosotros este ownership, este sentirnos dueños del juego, es cuando podemos tenerlo en nuestras manos. Es decir, el ownership, el sentirse dueño, visto de los Game Studies y también de esta investigación, es que yo me siento dueño de un juego cuando lo tengo en mi mano. Siento que soy más dueño de este juego, que le doy más valor a comparación si fuera simplemente un juego digital que no puedo tocar. Y posiblemente esto también tenga un poco que ver con la brecha generacional, como dije anteriormente. Jugadores de los 80, 90 no están más acostumbrados a los formatos físicos, jugadores más jóvenes a formatos más digitales. Entonces esta percepción del valor que le damos al videojuego puede variar un poco dependiendo de la edad. Y este aspecto del ownership, por supuesto, no lo vio solamente esta investigación. Tenemos una investigación de Toivonen y Sotama del año 2010 con el título La distribución digital de juegos. Y esta investigación, como la primera, encuentra que nosotros también podemos sentir más ownership, ¿no? Sentirnos más dueños de un videojuego cuando lo tenemos en un formato físico a comparación a un formato digital. Y esto también por el aspecto de la utilidad. Significa que un videojuego en formato físico yo lo puedo revender, lo puedo intercambiar, lo puedo guardar, lo puedo utilizar para el futuro. Pero en formatos digitales, por ejemplo, puede darse el caso de que el servidor del juego ya deja de funcionar, entonces ya no tengo acceso al juego. Entonces no podemos acceder al juego o ya no podemos desbloquear el Platinum porque el servidor está apagado, no podemos agarrar algunos trofeos en línea. Es decir, el formato digital puede ser más rápido, puede ser incluso más barato, ¿no? por los costos de producción, pero también tiene estos riesgos y también puede ser de que tengamos menos ownership porque no lo podemos tener en nuestras manos. Mientras que el formato físico tiene el riesgo que se puede deteriorar, por supuesto, porque el hardware, el cartucho, el disco se raya, el cartucho se puede romper, pero lo podemos tener en nuestras manos, sentimos que somos dueños y tenemos todos estos, estas ventajas de ponerlo en nuestra repisa, de mostrar a través de ellos nuestra personalidad como gamers, intercambiar, revender, etc. Ahora ya con estas dos investigaciones de base podemos aplicarlo esto en God of War. Ahora, ¿por qué me parece importante God of War? Porque es un videojuego que tiene ya una saga desde el PlayStation 2, está en el PlayStation 3, está en el PlayStation 4, hasta al día de hoy en PlayStation 5. En PlayStation 2 empezamos con el God of War en DVD, al día de hoy tenemos a God of War Ragnarok en Blu-ray, pero tenemos al día de hoy formatos digitales y formatos físicos. Y en God of War Ragnarok, que es la última entrega, tenemos ediciones físicas y ediciones digitales. Y en versión física tenemos la versión normal retail, y también tenemos la edición de coleccionista y tenemos la edición Jotnar. Y acá tengo conmigo la versión normal retail de God of War para PlayStation 4. Ahora, esta teoría del ownership y del formato en las investigaciones en la Academia de los Game Studies puede decir de que yo le doy más valor al formato físico que al formato digital, porque el formato físico lo puedo tener en mis manos. Acordémonos que como seres humanos somos seres hápticos, es decir, tocamos las cosas y a partir de tocar algo podemos percibir su existencia. Eso puede tener ya un poco más que ver de repente con la psicología o con los estudios humanos, pero es interesante, porque nosotros como seres humanos tocamos algo y decimos sí, existe. Y de repente tener algo en un código, tener algo en una base de datos puede ser un poco abstracto, no sentimos realmente si somos dueños o no. Aquí puede haber un punto muy interesante entre el ownership y nuestra habilidad de tocar, ¿no? Nuestra habilidad háptica para los formatos físicos, en este caso videojuegos. Es decir, este juego yo un día puedo decir lo quiero revender, lo quiero intercambiar, entonces tiene un valor agregado. En los formatos digitales recordemos que no podemos revender un juego, al día de hoy no podemos comprar un juego digitalmente y este juego pasárselo a otra persona. Tendríamos que dar la cuenta entera, por ejemplo, pero es algo que no me permite a mí descargarme el juego y este juego pasárselo, transferirlo de licencia a otro usuario. Y por ejemplo tengo acá conmigo mi versión de God of War, no la Ragnarok sino la de PlayStation 4, y la tengo en versión limitada. Ahora, la teoría del ownership, ¿no?, que he conversado con ustedes, quiere decir o puede decir de que yo le doy más valor al juego y siento que soy más dueño del juego, siento que mi compra, mi inversión ha valido más cuando tengo el juego en mis manos, a comparación a si tuviera el juego solamente en un voucher o lo hubiese comprado en línea. Pues esto se puede ver a de que yo como, jugador nacido en los 90, le doy más valor a un videojuego porque está en un formato físico. Digamos, yo he crecido con videojuegos de PlayStation 2 en disco, PlayStation 3, GameCube, Nintendo 64, entonces estoy acostumbrado a los formatos físicos y por lo tanto una edición física de God of War para mí tiene más valor a que si lo descargara digitalmente. La segunda parte del ownership es de que yo a un videojuego le doy este valor, digamos, subjetivo. Significa que para mí es, en este caso, interesante mostrar mi versión de God of War como ornamento, como representación de mis gustos como gamer. Es decir, quiero representar que tengo este conocimiento de la saga de God of War, conozco la saga de God of War desde hace varios años. Ahora, esto puede sonar un poco abstracto, pero digamos que en otras palabras, cuando yo siento que tengo una versión física,
puedo también utilizar la versión física para yo expresarme como persona o expresarme como gamer, a comparación que si tuviera una versión digital y digamos que no la puedo poner en la repisa. Ahora, como dije anteriormente, este ownership permite que nosotros también le demos un valor subjetivo a los elementos físicos para poder a través de ellos representarnos como personas y también para demostrar la afinidad. Es decir, los formatos físicos nos pueden ayudar a nosotros también a situarnos dentro de un círculo, de un grupo, de un colectivo que comparta intereses similares. Y esto también lo podemos encontrar en el contexto, por ejemplo, de versiones más grandes como la edición de coleccionista de God of War. Ahora, la razón por la que les muestro esta edición de coleccionista es porque esta edición tiene diferentes accesorios más allá del simple juego. En el ownership, como dije anteriormente, tenemos esta posibilidad de expresar en un formato físico nuestras afinidades, y en eso también viene el lore, la fábula del juego, elementos del juego que se transfieren al mundo físico para nosotros decir: sí, conozco la historia de God of War, sí, God of War, sí, soy un fan de God of War. Entonces estos accesorios, estos gimmicks que también se les puede conocer, sirven para afianzar este ownership y afianzar esta capacidad de los formatos físicos en videojuegos para representarnos a nosotros de una manera más subjetiva, ¿no?, en nuestros gustos como personas. Y la versión de coleccionista contiene el juego no en formato físico, sino interesantemente en formato digital. Esto, la teoría del ownership, significa que yo le puedo dar al videojuego menos valor porque está en un formato digital no tangible que yo puedo tocar. A comparación, por ejemplo, de un juego que yo puedo tocar, puedo tener un disco, es decir, tengo la información conmigo, tengo el formato, el medio que contiene el juego, soy owner, soy dueño. Porque no tengo un formato digital, me da el juego solamente en una base de datos en mi cuenta de PlayStation. Esto significa, en la teoría del ownership, que puede ser que yo le dé menos valor al videojuego. Esto también puede significar de que juego God of War, digamos, por unas horas, cambio al siguiente juego, no le doy tanto interés. Pero en un formato físico puede ser que le dé más ganas porque digamos que lo puedo tocar, puedo decir soy el dueño del juego e invierto no solamente más tiempo sino también más atención. Esto es una teoría del ownership en los game styles que puede ser muy interesante ver en el futuro. Y bueno, esto ha sido todo para este tema de ownership y formato aplicado en God of War. Ownership es un concepto abstracto, existen investigaciones sobre los formatos, sobre el ownership, pero todavía no hay una aplicada realmente a una franquicia, a un título. Ahora, God of War no es el único ejemplo. Tenemos Horizon, por ejemplo, en Forbidden West tenemos ediciones deluxe con el juego, con el Steelbook, tenemos versiones digitales, que es un voucher o es solamente comprarlo por el PlayStation Store, y también tenemos ediciones de coleccionista y la edición regala. Es decir, hay esta necesidad, hay esta demanda de jugadores por tener formatos físicos, y hemos podido ver en el video que pueden ser para representarse a ellos en sus afinidades, y también porque hay esta necesidad de que yo soy dueño del juego cuando lo tengo en mis manos. Y bueno, las investigaciones que he podido mostrar anteriormente son de 2016, de 2010. ¿Qué significa? Que han pasado 12 años, 6 años desde esos resultados. Al día de hoy el paisaje ya es diferente, hay más aceptación a los formatos digitales, hay consolas que son solamente digitales como la PlayStation y la Xbox Series S. Esto significa de que los públicos ya están cambiando, tenemos un público que cada vez prefiere más lo digital a lo físico, o se está nivelando entre físico y digital, porque los que nacieron en los 2000, el principio de los 2000, están acostumbrados más a lo digital. Esta es una teoría mía, ¿no? Y hay cada vez esta costumbre de que un videojuego es en formato digital, no hay necesidad del formato físico. También puede darse de que el formato físico acapara espacio, cada vez tenemos menos espacio, entonces tenemos que recurrir a lo digital. Estos fenómenos sociales, estos fenómenos también generacionales, cambian con los formatos se presentan a nosotros como jugadores. Puede ser que en un futuro lejano existan consolas que ofrezcan solamente formato digital y no físico. ¿Por qué digo lejano? Porque todavía hay jugadores, digamos, de los 80, de los 90, que han crecido con formatos físicos, necesitan el formato físico para realmente ellos sentir que son dueños del juego, sentir este ownership, ¿no? Acordémonos que el ownership puede variar un poco dependiendo de la edad. Y esto es bien interesante porque tenemos PlayStation 5 digital y tenemos PlayStation física, igual como la Xbox Series S y Xbox Series X. Es decir, todavía tenemos estas dos audiencias, estos dos públicos objetivos, digital, físico, pero puede ser de que estas preferencias cambien ya con el paso del tiempo cuando lo digital se haga todavía más común. Y bueno, siempre procuro ser corto, compacto en estos videos. Es muy difícil abarcar un tema en tan poco tiempo, pero se trata solamente de dar un panorama, mostrar un tema y compartirlo con ustedes para crear más conciencia, crear más interés sobre los game styles y la investigación en videojuegos. Espero realmente que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal para que no se pierdan los siguientes videos. Pueden ver los anteriores y también estoy en Instagram. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.